En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Zacarías 13:1. La Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios, presenta su programa Refrescando el Alma, con los pastores Juan y Amanda Rodríguez. Y ahora con ustedes, el programa de hoy. Amén. El Señor les bendiga esta tarde. Quiero leer la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 14, del verso 22 al verso 25. Mateo 14, del 22 al 25. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, que era el viento contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Para esta tarde damos gracias por tu amor y tu misericordia, que esta palabra, Señor Santo, sea de bendición a cada vida, a cada corazón, y que seas tú quien toques a cada persona como tú quieras. Padre, ayúdale, Señor Santo, que su vida hay fe en sus corazones y que ellos pueden realmente caminar un poco más cerca de ti si creen en tu amor y en tu misericordia. Te doy muchas gracias por tus bendiciones. Amén, amén. Esta tarde voy a compartir la palabra del Señor. Desafía tu fe y nos hará imitar al Señor Jesús. Desafía tu fe y nos hará imitar al Señor Jesús. En el peor momento de tu vida, el Señor viene a dar victoria. En el peor momento de tu vida, el Señor viene a dar victoria. Dice la palabra del Señor en el verso 22, ahí en Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El Señor está contigo a donde te mandó, solo debemos obedecer. Muchas veces Dios viene en nuestra vida y nos manda, nos dice algo en nuestro corazón y no obedecemos. Mas sin embargo, aquí dice la palabra del Señor, Jesús les dijo, vayan a la otra ribera. Yo voy con ustedes. Yo me voy a quedar aquí, que estás orando aquí en este lugar, pero yo voy con ustedes. El Señor estará contigo a donde te mandó. Solo tenemos que obedecer. Quizás no es fácil obedecer en nuestra vida, pero dice la palabra del Señor, Jesús les dijo, vayan a la otra ribera. Mientras tanto, que yo despido a la gente y voy a orar. La necesidad del corazón de Jesús era orar, hablar con su Padre Celestial, para que el Padre Celestial entregara todas sus bendiciones a su vida en lo personal. La oración está realmente en cada corazón, en cada vida, para que Dios pueda usar cada vida conforme a su propósito. Jesús se queda solo orando con un propósito, ser de bendición. Quizás el trabajo fue duro, mas Jesús realmente está clamando al Padre Celestial. Para que el Padre use al Hijo, tenemos que estar en comunión con el Padre Celestial. Y Jesús hace lo mismo. Para que él fuera usado por el Padre Celestial, tenía que hacer lo mismo. Buscar el rostro de Dios, dice la palabra, mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Por lo tanto, Jesús toma su tiempo para hablar con el Padre Celestial. Yo creo que si un hijo de Dios usa el tiempo para hablar con el Señor Jesucristo y con el Padre Celestial, seguramente que Jesús le va a bendecir de una forma muy especial. Damos la palabra que dice en Marcos capítulo 6, verso 46 al verso 48. Marcos 46 al 48, capítulo 6, del 46 al 48. Dice la palabra del Señor: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Dice la palabra, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Dice la palabra del verso 48.
y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento era contrario. El Señor nos mira y no se olvida de tu vida. A Él le preocupamos. Dice el verso 48, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento era contrario. Quizás en tu vida todo es contrario en tu vida. Quizás en tu vida no hay paz, no hay gozo, no hay bendición, no hay sanidad, no hay trabajo, no hay economía. Está todo peor. Me dice la palabra del Señor, y viéndolos Jesús remar con gran fatiga, porque el viento era contrario. Jesús está en la tierra. Literalmente está en la tierra. Ellos han remado quizás más de 8 horas. Mas Jesús, dice la palabra, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento era contrario. No estamos solos en esta tierra. Jesús nos está mirando, y quizás donde Jesús te mandó, quizás sea difícil el trabajo, el área donde estás trabajando en tu vida personal o espiritual, o en un llamado, en un talento que Dios te dio. Es muy difícil, pero Jesús te ha mirado. Jesús te miró. Si Él te mandó que hagas algo, Él está contigo. Algo que está en la palabra del Señor que toca en mi corazón, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Jesús está mirando ese cuadro. Aunque Jesús está en la tierra, literalmente ellos están en el mar, en el problema, en la situación, Jesús los mira. No estás solo en el problema. Quizás estás sufriendo en un hospital, en una cárcel estás sufriendo. Estás pensando, yo estoy aquí solo en la cárcel. Jesús te está mirando. ¿Qué tan lejos estaba el mar? ¿Dónde estaba Jesucristo? Bastante lejos. Bastante lejos, dice la palabra del Señor. Pero está en el mar. Dice, pero a la hora, en la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús a ellos. Como dice la palabra, al amanecer Jesús vino. ¿Cuánto tiempo estaban remando ellos preocupados con la tensión del problema? Mas Jesús los miró. Que sea en tu vida estás sufriendo por la situación de tu vida, por tu matrimonio, por un hijo o una hija, o tu papá o tu mamá que está en el hospital. Me dice la palabra, Jesús te está mirando. No te ha dejado solo en el problema. Él está contigo. Él te quiere ayudar. Solamente espera un tiempo más para que Él venga a tu encuentro. Él venga a tu ayuda. Si usted mira la palabra del Señor en el verso 48, y viéndolo remar con gran fatiga. Jesús realmente los miró a navegar con fatiga. Él está mirando que tu vida has batallado por estar en pie. Has batallado por querer sanidad divina. Has batallado por una victoria. Has batallado por tu esposa, por tus hijos. Has batallado por tu familia, por tus padres. Mas Jesús está contigo. Si Jesús te mandó algo, Él está contigo. No te des por vencido. No tires como dice la gente. Tenemos que estar confiando de que si Jehová te mandó algo, Él está contigo. Si Jesús te ha mandado algo, aunque la tarea sea difícil, Él está contigo. Yo creo que si esta palabra está en el corazón de cada cristiano, viéndolo remar, es por eso que Jesús realmente dejó de orar. Dejó de orar al mirarlo realmente el problema que estaban sus discípulos, sus 12 discípulos en el problema. Jesús dejó de orar con el Padre Celestial para empezar a caminar sobre el mar, para alcanzarlos, para mirarlos, para que sepan realmente que no estamos solos en el problema. Que es en esta pandemia que la gente está sufriendo bastante, llorando en adversidad, en dolor. Dios está contigo. Dios no te va a dejar solo. Recordemos que es la palabra del Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por lo tanto voy pues a preparar lugar para donde yo esté, también vosotros también esté. Jesús está haciendo algo por tu vida. Jesús está realmente preocupado por tu vida, y Él está buscando tu vida una vez más. Si estás fatigado, si estás en problemas, en la situación adversa, en dolor, o si estás en una cárcel, Jesús viene a tu encuentro. ¿Para qué? Para ayudarte, para bendecirte, para tocar tu vida una vez más. Yo creo que esta palabra del Señor es muy explícita. Dice la palabra del Señor, viéndolo remar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha mirado fatigados,
con el problema de la vida, fatigados con los problemas, fatigados con la economía, con la salud. Mas sin embargo Jesús viene a tu vida a través de alguien más, a través de alguien que te dice: Jesús te ama, Él te va a ayudar, no estás solo en el problema. Esa palabra viene de Dios a través de alguien más. Donde se escucha ondas de vida, en cualquier parte de Estados Unidos, en cualquier parte de nuestro México, donde se escucha ondas de vida, Jesús quiere ayudarte. Recuerda, estás navegando en contra de la corriente, mas Jesús está contigo. Eso dice la palabra del Señor. Jesús dejó de orar. Jesús dejó de hablar con su Padre Celestial para venir al encuentro de los 12 discípulos. Jesús deja todo por tu vida porque le preocupa la situación de tu vida. Le preocupa en tu corazón lo que está en tu vida, lo que has pensado hacer en contra de tu vida. Que estás pensando: no vale la pena vivir. Mas Jesús dice: voy a dejarlo todo para venir al encuentro tuyo, para ayudarte, para bendecirte. Jesús dejó de orar para venir con sus discípulos. Jesús tuvo que hacer algo extraordinario para venir a buscar a sus discípulos. Dice la palabra: los vio remar con gran fatiga. Tú piensas que tu fatiga a Dios no le molesta. Sí, a Dios le molesta, a Dios le preocupa, porque Dios te ama, porque si eres su hijo, Él te va a buscar. No estás solo en el problema. Recuerda que los discípulos están fatigados, están batallando, pero Jesús viene a su encuentro de ellos para hacer de bendición a su vida espiritual. Dice ahí en Mateo capítulo 14, verso 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Las grandes victorias vendrán a tu vida al amanecer, para ver su poder y su gloria en tu vida. Las grandes victorias vendrán al amanecer. Lo que dice la palabra del Señor: pero Jesús, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. Se esperó al amanecer, pero Jesús lo está mirando de lejos. Se esperó al amanecer para venir a su vida, para ayudarles. Pero Jesús, a Él le preocupamos. Cada hijo, cada hija, le preocupa su vida espiritual. Le preocupa que está sufriendo en la adversidad, en el dolor. Dice la palabra del Señor algo quizás curioso. En Éxodo capítulo 14, verso 24 y verso 25. Estos discípulos están en el mar. Ahora dice la palabra en Éxodo 14, verso 24: aconteció a la vigilia de la mañana, la misma hora que los discípulos, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campo de los egipcios, y quitó la rueda de los caballos, de los carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Igual, la misma historia. Al amanecer Jehová le dio la victoria a todo su pueblo de Israel. Quizás los egipcios están en contra de su pueblo, mas sin embargo dice la palabra: pero Jehová quitó las ruedas, trastornó el campamento ahí en el mar. En el mar realmente Dios dio la victoria a su pueblo de Israel. ¿Y de qué forma? Jehová le dijo a Moisés: avanza, sigue avanzando. Cuando Dios da una orden, y si estamos en lo que nos mandó, aunque haya problemas, Jehová va a venir a tu ayuda. Jehová está contigo en la adversidad, en el problema, en el dolor. Jehová está contigo. Jehová le dijo a Moisés: avanza enfrente. Pero está enfrente del mar. A los egipcios no importa, tú sigue avanzando enfrente del mar. Pero Jesús está contigo en tu adversidad, en el dolor, en el problema. Él no te ha dejado solo. Si Dios le dijo a Moisés una palabra, tenía que obedecer. Si en tu vida todo va mal, si en tu vida no hay fe en tu corazón, pero confía en Dios, que Él te va a ayudar. Aunque estés en un lugar quizás con necesidad espiritual, física o material,
o emocional, no importa. Jesús te va a ayudar. A alguien va a mandar a ayudarte para que Dios bendiga tu vida. Porque si eres un hijo de Dios, a Él le preocupa tu situación espiritual. Jesús dejó de orar. Jesús dejó la comunicación con su Padre Celestial para venir a buscar a sus discípulos. Jehová hace lo mismo. Deja su cielo para venir a buscar, a salvar a su pueblo de Israel en contra de los egipcios. Para destruir a su enemigo tuvo que dejar el cielo para estar realmente haciendo algo a favor de su pueblo. Dios muestra su amor para con nosotros, dice la palabra, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor del Padre Celestial, que dio su mejor regalo, su mejor hijo, su unigénito hijo, para que uno pueda ser salvo. Y eso es amor del Padre Celestial para tu vida, para que uno pueda entender que no estamos solos, que a Jesús y al Padre Celestial le preocupa tu vida o mi vida. Dice la palabra del Señor: cuando el pueblo miró, aconteció que la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde las columnas de fuego y nube, y trastornó el campo de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros, y los trastornó. Todo hizo Jehová por su pueblo de Israel. Trastornó el campamento, destruyó los carros para dar salvación a su pueblo. Si tú quieres, puedes llamar al 760-948-9091. ¿Para qué? Para que puedas entender que Dios no te ha dejado en el problema. Aunque tuvieras cáncer en tu vida, aunque tuvieras el coronavirus, Dios está contigo. Tendrá en tu vida un propósito en tu corazón. Solamente Él quiere que tú puedas confiar en su amor y en su poder. Estaba casi todo a punto de acabar aquí en esta palabra del Señor, pero Jehová trajo salvación como Él sabe. En tu vida quizás estés en dolor, pero Dios puede traer a tu vida salvación como Él sabe. O también puedes llamar al 951-385-1290. 951-385-1290. Desafía tu fe y nos hará imitar al Señor Jesús. Desafía tu fe. Desafía tu fe y nos hará imitar el poder, el amor, la bendición del Señor Jesús. Dice ahí en Mateo capítulo 14, versos 28 y 29. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Desafía tu fe y nos hará imitar al Señor Jesús para tener una fe victoriosa. Pedro desafió su fe. Pedro desafió su fe. ¿De qué forma? Voy a confiar en el poder del Señor, en el amor de Dios, en su misericordia y en su bondad. Pedro se atrevió a desafiar. Quizá los 12 estaban ahí mirando a Jesús, mas sin embargo Pedro se atrevió a desafiar su fe. Fe, desafiar tu vida, tu confort donde estás. Sabes que voy a creer la palabra y voy a caminar por fe en el problema, en la adversidad. Por lo tanto, Pedro se atrevió realmente a confiar en Jesús. La victoria era para todos, pero Jesús realmente dice: ok, Pedro, ven. Y Pedro caminaba sobre las aguas. Camina sobre el problema, la adversidad. Cristo va contigo. No te va a dejar solo. Camina sobre la adversidad, sobre el problema, sobre la necesidad. Porque yo creo que en este tiempo, hoy, este día sábado, quizás tienes problemas en tu vida, quizás graves, quizás de economía, quizás de salud. Pero la fe es desafiar tu corazón. Si tú tienes fe, te digo una cosa, te pido oración por un pequeño de 2 años que el día miércoles fue apuñalado, 4 puñaladas a ese pequeño joven, ese pequeño niño de 2 años. Si tienes fe, si tienes amor, si tienes el deseo en tu corazón, te pido, solamente ora por ese pequeñito de 2 años, Israel.
que necesita tu oración, necesita tu bendición. Dice la palabra hablando Jesús. Jesús le dijo a Pedro: ven, camina conmigo. Eso es fe, caminar por fe, caminar en el poder de Dios. Miró la agua, pero caminó sobre el agua. Solamente Pedro caminó sobre el agua. No fue Juan, el discípulo amado, nadie más, porque él desafió su fe, desafió su corazón, desafió su conformidad, desafió su vida, su estancia estando con los discípulos, desafió a ser diferente. La fe es caminar sobre el problema. La fe es caminar sobre la adversidad. Esta familia necesita la oración, necesita la bendición, necesita que Dios haga un milagro en ese pequeño Israel de 2 años. ¿Por qué? El enemigo viene a robar, matar y destruir. La droga es lo que hace, destruye. Pero Dios tiene poder y bendición para realmente sanar o bendecir a quien esté en necesidad adversa. Jehová no te ha dejado solo. Si Jehová guardó a ese pequeñito de 2 años con vida, aunque está en el hospital, pero está con vida, Dios tendrá en su vida un propósito. Por lo tanto, tenemos que confiar en ese Dios poderoso. Quizás tú estás llorando por un dolor de cabeza, por una simple algo leve, mas sin embargo hay gente que necesita más que tú y más que yo. El amor de Dios se muestra haciendo la voluntad del Padre Celestial. Y Jesús realmente le dice a Pedro: ven, camina sobre el agua. Yo creo que Dios quiere que aprendamos a caminar sobre el problema. Eso dice la palabra del Señor en Mateo 14, 28 y 29. Dios le dice a Pedro: camina. Entonces él respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Para qué Pedro quiso esa experiencia espiritual? Para realmente desafiar su conformismo, desafiar su barquilla y empezar a salir a buscar realmente a asemejarse a Jesucristo. Dijo Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Si alguien vamos a imitar, va a ser al Señor Jesucristo. Tenemos que tener fe para creer que Dios puede sanar, que Dios puede bendecir, que Dios puede restaurar y que Dios está contigo en la adversidad. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, verso 24 y verso 25. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y todos los que en ella tenía, y habitó ella entre los israelitas. ¿Te das cuenta? Igual, una vez más, Josué 6:25. Al igual cuando Jesús viene a sus discípulos, Mateo 14:25. Al igual cuando Jehová viene con su pueblo allá en Éxodo 14:25. Es la misma historia. Es el mismo propósito. Jehová viene a tu encuentro en la adversidad, pero para que Rahab tuviera salvación en su familia, tuvo que trabajar. Salvación es amar, salvación es trabajar, salvación es evangelismo. Tenemos que trabajar por la salvación de una alma, una familia, un hogar, un matrimonio, una nación. Evangelismo es salvación. Rahab tuvo que trabajar contra la corriente. Todo era contrario en contra de Rahab por su vida. Mas sin embargo, logró su objetivo. Estaba en ese lugar, en la casa suya, había salvación. Y tuvo que hacer a través de su palabra. Yo creo que Dios quiere que confiemos en su palabra. Dice la palabra del Señor en Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús hace evangelismo. ¿De qué forma? Buscando tu alma, tu espíritu, para ser de bendición. Que sea Dios quien ayude, que sea Dios quien bendiga tu vida, y que sea Dios
quien traiga salvación a tu vida, dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. La salvación es amar, buscar. Ahí Dios está contigo donde tú estás, porque Él te ama. Hermanos, Dios les bendiga. Y recordemos esta palabra del Señor. Dios va contigo a donde está el problema. No estamos solos en el problema. Dios está contigo. Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Amén.